Sí, gracias por acordarme, sí, sí. Mónica, dígame presente, por favor. Mónica. Presente, profe. Isabela. Presente, profe. Ana Sofía. Presente, profe. Roxana. Presente, profe. Génesis, perdón. Anicia. Presente, profe. Dylan. María Gabriela. Profe, Dylan está presente, lo puso en el chat. Ok, perdón, gracias. María Gabriela, presente, dijo María Gabriela. María Marcela. Elías. Briana. Ok, ninguno presente. María Ángeles. Aldrin. Profe, Elías le puso presente en el chat, igual Dylan. Ok, gracias. Me avisan porque estoy leyendo la asistencia. Entonces, Briana, María Ángeles, Aldrin están ausentes. Briana. Ok, gracias. Angie. Aquí, profe. Davis. Presente, profe. Damari. Presente, profe. María Isabel. Presente. Bonelli. Presente. Miguel Ángel. Presente, profe. Y Mariana. Ok. Ya. Ok. Vamos a continuar entonces. Bien, quedamos en Luis Sullivan. Luis Sullivan viene de una generación, de la generación siguiente de Ginny, ¿no? Ginny, el que les presenté anteriormente. ¿Dónde se conoció con Ginny? Pues en su oficina. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien apague su...? Ok, gracias. Entonces, en la oficina de Ginny, trabajando en la oficina de Ginny, prácticamente se formó Luis Sullivan. Luis Sullivan va a ser de estos arquitectos conocidos por no haber tenido un título universitario, nunca haber pasado por ninguna escuela de arquitectura formalmente o graduarse. ¿Quiénes están en este mismo club? Mies van der Rohe, Frank Wright, Le Corbusier, y otros que en estos momentos se me escapan. Es decir, que hubo una serie de personajes que cambiaron el rumbo de la arquitectura, importantísimo, ¿verdad? Y que obviamente su legado lo vemos hasta la actualidad, que no pasaron por una academia, no se formaron en una academia, pero lo que van a tener estas personas en común, que van a ser autodidactas, que van a querer trabajar, aprender de los mejores, de los más grandes arquitectos de la época. Y esto fue el caso de Luis Sullivan, porque lo que hace Luis Sullivan es trabajar desde dibujante, pasante, hasta uno de los arquitectos principales en las oficinas de
de Gini, y posteriormente con Adler, un colega que también conoció en la oficina de Gini, fundaron su propio estudio. Una gente autodidacta y osada también. Entonces, Louis Sullivan fue prácticamente el arquitecto con mayor renombre de toda esta escuela de Chicago y al que le debemos esta frase que luego se hace famosa en la Bauhaus por Walter Gropius. Walter Gropius, el director de la Bauhaus, hace como de esta frase de Louis Sullivan su lema: la forma sigue la función, ¿no? Entonces, esto yo creo que esta frase ustedes, o este axioma, ¿no? Ustedes ya lo habrán escuchado ¿no? Yo creo que desde el primer semestre, ¿no? Que estudian arquitectura, la forma sigue la función, y este cuestionamiento, perdón, y este axioma, luego de este axioma surgieron reflexiones alrededor de esto, de esta veracidad que están planteando los arquitectos modernistas de principios del siglo XX, ¿no? Realmente la forma de seguir la función, los modernistas decían, uno de ellos, Bentley, no, la forma y la función son uno mismo, la función es lo más importante del edificio. ¿Para qué estamos viendo esto? Prácticamente, ¿no? Que para Louis Sullivan la función es lo que le da, lo que sí, le da forma a un edificio. Y cuando hablamos de la forma es que evidentemente cómo está organizado, cómo está distribuido el edificio, ¿no? Respondiendo a las necesidades específicas, su propósito, ¿verdad? Es que sí vamos a ver su apariencia, ¿no? De eso se trata la forma, sigue la función. No se confundan que fue Walter Gropius, ¿no? O de la Bauhaus viene este lema, ¿ya? Sullivan, como arquitecto, fue bastante famoso, pero también fueron famosos sus tratados. De hecho, no tratados o sus teorías, sus ensayos, ¿verdad? Sus ensayos sobre el concepto de la función, de la arquitectura orgánica, que después la vamos a escuchar en las teorías de Frank Lloyd Wright, para que lo pongan en sus notas, como toda esta gente se está retroalimentando. ¿Y por qué de Frank Lloyd Wright? Porque Frank Lloyd Wright va a trabajar en la oficina de Sullivan y Frank Lloyd Wright se va a convertir en un discípulo de Sullivan, así como Sullivan fue discípulo en su época de Gini, ¿no? Entonces, de las teorías de Sullivan, muy conocida es la teoría de la función, evidentemente, la arquitectura orgánica, que luego le dará otro sentido las teorías, Frank Lloyd Wright en su teoría, y el ornamento. Esto es muy importante, la cuestión del ornamento, ¿no? La discusión es como si el ornamento es una parte esencial o no de la arquitectura. Vamos a empezar a explorar entonces. Fueron conocidos esta oficina, Adler y Sullivan, ¿no? Como de las oficinas pioneras, ¿no? Que prácticamente empezaron a popular o a construir edificios rascacielos. Esto en los años, a finales del siglo XIX, se consideraban rascacielos. Esto es muy importante, pues, porque la tecnología te permitía, con estas estructuras de cero, construir edificios, y rascacielos eran edificios de 14 niveles. Ahora, evidentemente, nuestros rascacielos, es decir, en el siglo XXI, los rascacielos pueden tener más de 100 pisos. Pero en este periodo, el rascacielo se denominaba rascacielos un edificio que alcanzaba 14 pisos, 16 pisos a lo mucho, ¿no? Y esto era gracias a estos nuevos materiales. También hubo otros inventos, digamos, que son parte de las invenciones de la ingeniería, como los ascensores, pues porque evidentemente para subir 14 niveles necesitas el ascensor. Y los rascacielos, este diseño de los rascacielos iban acompañados con estos inventos, ¿no? De la ingeniería, de las telecomunicaciones, como el teléfono y los ascensores, ¿no? Y aquí el ornamento fue muy cuestionado en los escritos de Sullivan. Para él, y esto es necesariamente importante para entender la arquitectura de Sullivan, entender lo que él opinaba sobre el ornamento. Él decía que la geometría
escuchen bien, la forma del edificio, es decir, cuál es la forma, su geometría, ¿no? Que está expresada a través de una proporción, ya, una escala, unas medidas, era lo que realmente producía el ornamento del edificio. Es decir, que la belleza del edificio, porque si nosotros tenemos que pensar en el ornamento, es aquella apariencia decorativa, lo que decora, lo que ornamenta, en este sentido lo que embellece un edificio. Y Silverman decía que lo que embellecía el edificio era sus cuestiones formales, es decir, la forma, su proporción, su escala, su volumen era suficiente para mostrar la belleza del edificio, porque al final lo que decía, lo que hace, digamos, bello es una arquitectura que sea consecuente con su función, ¿no? Recordemos ese principio racionalista, que la buena arquitectura, y en este caso la arquitectura bella, es decir, la belleza se evalúa por si el edificio responde con el propósito para el cual fue construido, fue diseñado. Esa es la verdadera belleza. Ahí recae la esencia de la belleza, no es que si tiene órdenes clásicos, si está decorada, si tiene capiteles, si tiene frisos decorados, etc. Entonces, aquí vemos este edificio, ¿no? Pero si nos acercamos, ¿qué es lo que estamos viendo acá? De hecho, no, lo voy a preguntar, no. Así, tiene un sentido esta imagen. ¿Qué nos recuerda esta vista, la vista en esquina de este edificio? ¿Qué es lo que nos está recordando? Examínenlo, véanlo bien. ¿A qué se asemeja? A ver, ¿alguien? A una columna. Correcto, a un orden clásico. Aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo un capitel, que son los pisos superiores. Este es el fuste de la columna. Y la base, fíjense bien, son los dos primeros niveles que es muy coherente. Fíjense bien que esta forma es coherente con la función del edificio y aquí lo voy a explicar. Lo divide los dos primeros niveles, que es la parte más pública, abierta, es la parte comercial. Este es un edificio multifuncional. De hecho, la misma tipología del edificio ya era bastante novedosa, ¿ya? En Chicago era la primera vez que se estaban combinando las tipologías entre edificio habitacional. Este no es el caso, estamos en edificio de oficinas y comercial, edificio habitacional y comercial, edificio de comercio, oficinas, etc. Entonces, aquí lo que Sullivan nos está desplegando con toda su teoría, porque dice, bueno, es que la forma del edificio, su apariencia tiene que responder a cómo está organizado su interior, a su funcionamiento. Entonces, lo que vemos aquí son los dos primeros niveles convertidos en una zona comercial y tiene una apariencia, desde esta perspectiva, como que si fuese el fuste de una columna clásica, ¿ya? Y, perdón, la base, el basamento, no la base, que es la parte donde, ¿no? de una columna, la que está, digamos, pegada, hay un término más bonito, pero voy a utilizar ese muy feo, el pegada al suelo. Eso es la base de una columna y para Sullivan es la parte comercial. Y la está dividiendo de toda la parte de oficina. La parte de oficina es una parte ya más privada. Si es verdad, es un edificio público, pero ya es privado. Aquí en el comercio la gente que va pasando por las calles pueden entrar, pero no pueden utilizar necesariamente el ascensor para subir a este programa, que es el programa de las oficinas. Y lo hace el fuste. Y acá lo hace como que el decorativo, el capitel, la parte, digamos, superior, que eran los cuartos de máquina, ¿no? Eran la parte la menos pública y la más utilitaria de su servicio, ¿verdad? Lo hace, digamos, el capitel, tiene la apariencia del capitel.
y aquí vemos la cornisa, ¿cierto? Falso, ¿cierto? Entonces, fue muy cuestionado Sullivan, pues porque decía, bueno, que está lleno de contradicciones, porque habla de que el edificio, la decoración, el ornamento, la belleza del edificio recae en la función, ¿verdad? Es como lo que expresa la función, y aquí lo estamos viendo. Y dice, pero miren, ponemos quisquillosos si estamos examinando la apariencia de este edificio, porque aquí evidentemente es una decoración añadida. En lugar de utilizar solamente un pláster, una superficie lisa, pues él decide de crear esta ilusión de capitel y le añade ornamentos florales, ¿no? Hojas, lo embellece de esta manera. Pero no podemos ser tan rígidos, ¿no? O tan juzgarlo mucho a Sullivan, porque tendríamos que comprender que lo que estaba de moda en ese tiempo eran estos edificios decorados con oro, con hojas, con capiteles, con barroco, etcétera, neogótico, neobarroco, neorrenacentista. Entonces, honestamente, era pedirle mucho. Y fíjense bien también algo que va a causar mucho impacto, no solamente en Estados Unidos, también en Europa, porque es un ir y venir de teoría. Los dos continentes se están viendo y se están tomando, ¿no? Teorías y criterios, y etcétera. Es cómo utiliza el material lo deja expuesto, ¿no? Este ladrillo trabaja, fíjense esta película, muy escultórica, esto es una belleza, esto es bello, ¿no? Cómo trabaja la arcilla, estos elementos decorativos, y vemos ahí no color, pintura añadida, en todo caso es el color natural de la arcilla, y lo estamos viendo también el material, la arcilla, la deja expuesta, ¿no? El material al rojo vivo, desnudo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir con calma, diciendo, bueno, y aquí va lo mismo, ¿no? Este es el Warranty Building, que es icónico, es un edificio, un rascacielos, y lo mismo, ¿no? Aquí vemos otra vez esta columna, donde vemos el fuste, donde vemos las cornisas, y donde vemos el basamento, ¿no? Que el basamento va a ser la parte más abierta, más pública, le va a otorgar una doble altura, fíjense bien, pero también, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un edificio con rasgos racionalistas, no funcionalistas, en donde vamos a ver una simetría bastante evidente, es decir, la simetría se produce cuando estamos dividiendo en dos y están proporcionados en las dos partes. Y estamos viendo una regularidad, una modularidad, está evidente, y una regularidad de los elementos, ¿no? Que componen su arquitectura, la ventana, la repetición de esta ventana, estandarizadas, moduladas, repetidas, y esto también lo hace un tema decorativo, donde podemos ver dónde está nuestro entrepiso. Aquí no tiene ninguna intención de esconder el entrepiso, y prácticamente me está mostrando el grid estructural o el esqueleto estructural, el edificio mismo, no lo está escondiendo. Primero porque es un orgullo, ¿no? Estar mostrando, ¿no? Estas novedades constructivas, el hacer, utilizarlo en los rascacielos, es algo que se tiene que mostrar y con orgullo, no lo está ocultando. Dice Sullivan, el rascacielos debe ser alto, cada centímetro suyo debe ser alto, la fuerza y el poder de la altura deben estar en él, la gloria y el orgullo y el ensalzamiento debe estar en él. Cada centímetro suyo debe ser algo orgulloso y ascendente, que se eleve con absoluto ensalzamiento, y que desde su base hasta su cima sea una unidad sin una sola línea discrepante. Esto es el máximo esplendor, es como que el sentido de orgullo, de progreso para Chicago, y que esto se pueda repetir en otras ciudades, ¿verdad? Es como también un tema de orgullo de la vanguardia. Chicago, que en los tiempos modernos sería, digamos, un plan New York de los tiempos modernos, ¿no? El origen de la especie de Darwin
Yo les he dicho, muchas de estas teorías provienen de otra disciplina, de la búsqueda en otra disciplina de cómo replantearse la arquitectura, y lo que hace Rhys Sullivan ver en la teoría de Darwin como un principio a seguir. ¿Y qué es lo que está viendo en la teoría de Darwin? Que todos los elementos de la naturaleza tienen una respuesta, es decir, formalmente, materialmente, la naturaleza como se está mostrando es porque tiene una, responde la forma de la naturaleza a una función específica, ¿no? El camaleón tiene los colores, cambia de colores y tiene la textura de la piel, tiene su tamaño, no por pura desidia, no es un capricho, sino porque tiene propósitos que funcionan para la naturaleza de ese animal. Entonces él está viendo en el reino animal lo que debería replicarse en la arquitectura, y no estamos hablando de la mimesis, de voy a replicar las plantitas y los honguitos y las flores de canto y esto y lo otro. No está viendo eso, está viendo de que todo lo que está, lo que ha nacido de la naturaleza es perfecta, tiene su propósito y su intención. Los colores, las texturas, los tamaños tienen un propósito específico. Entonces, esto lo está replicando en su teoría. Conceptos clave, el de la función, por supuesto, todas las formas de vida son expresiones de su función y cada función crea su propia forma, ¿no? Esto lo traslada a la arquitectura, que quiere decir que la función de un edificio debe determinar su organización y su forma. Es decir, la forma no es caprichosa, ¿no? ¿Cómo se resuelve la forma? Es a través de la función. ¿Y cómo? Pues hay una organización muy específica porque está respondiendo a unas necesidades específicas programáticas. Arquitectura orgánica, esta definición es importante para no confundirse con esta arquitectura que quiere mimetizarse con la naturaleza. Bueno, porque la planta parece un caracol y luego la elevación parece un, qué sé yo, o sea, un árbol. Estoy diciendo cualquier cosa. No se trata de esto de la arquitectura orgánica, y para Sullivan, luego lo vamos a ver en la teoría del Framework Wright. Para Sullivan, la arquitectura orgánica es orgánica cuando cada una de sus partes conforma una unidad coherente. No, la buena arquitectura debe corresponderse con su función. Esto estamos claros desde este concepto, ¿no? Y expresar en su apariencia, como un todo y en cada uno de sus detalles. ¿No? Es cuando nos estamos alejando, estamos viendo la columna, la columna clásica, ¿verdad? Lo que estábamos enseñando y, en las láminas pasadas, y lo estamos viendo como un todo, pero también nos estamos acercando y estamos descomponiendo sus partes, estamos viendo su detalle, y todo tiene que ser lógico. A eso quiere llegar Sullivan. Todo tiene que ser lógico, cada una de sus partes ser vistas como un todo. Solo así debe será orgánica, solo así puede ser orgánica. Y esto no es la primera vez que lo escuchamos. La primera vez que lo escuchamos como un concepto de arquitectura orgánica, sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque viene de leerse la teoría de las especies de Darwin, y entonces quiere trasladar todo lo que existe en la naturaleza a la arquitectura, por eso arquitectura orgánica. Pero esto, que la arquitectura debe funcionar como un todo, lo hemos visto incluso desde Vitruvio. No estoy diciendo que sea vitruviano Sullivan para nada, pero desde Vitruvio, Alberti, hasta Sullivan y Corbusier también lo vamos a ver con otras palabras. Muy importante lo que declara sobre el ornamento, que un edificio puede producir sus efectos a través del volumen y la proporción, sin necesidad del ornamento. Ahora les pregunto, ¿dónde hemos escuchado algo parecido como este argumento? ¿En dónde lo hemos escuchado? ¿Alguien? Incorrecto, Boulez. Aquí es como estamos escuchando a Boulez decir que los efectos, ¿no? Que el volumen, la geometría pura, su volumen, su proporción, la monumentalidad va a generar emociones, va a generar un efecto
Abuelé decía tanto negativo o positivo, pero va a generar emociones, efectos. Y aquí lo estamos viendo, es como el ornamento en sí mismo del edificio va a ser su proporción, su correcta proporción, correcta a lo humano, no su volumetría, ¿ya? Y rápido, ya nos estamos despidiendo de la Escuela de Chicago, las características arquitectónicas. Vamos a ver el uso repetido o constante, ¿no?, de los pilares de hormigón como soporte de conocimiento, el uso de estructuras metálicas, vanguardia, ¿verdad?, vanguardista de los materiales, las ventanas corridas que ocupaban la mayor parte de las fachadas, y esto lo hacen precisamente para dejar claro dónde está mi entrepiso, dónde está mi eje, dónde están mis columnas, ¿no? Eliminación de los muros de carga, porque ya el soporte estructural la reciben, las cargas estructurales las reciben las columnas y no los muros de carga. Y claro, como no tenés muros de carga, los muros de carga tienen que ser sólidos, no tienen que tener boquetes o vanos. Y como ya no son muros de carga, por eso prácticamente lo que hacen es agujerear todas las fachadas y decir, pero es que estas son fachadas aligeradas. Y ojo, de esto a unas cortinas pasó un siglo, ya, pero este es el principio, 1896, sí, un siglo estamos hablando, o menos de un siglo de hecho, pero de esto, de agujerear tus fachadas, porque ya no tenés muros de carga, los muros de carga no pueden ser perforados, o sea, no pueden tener mano. Este es un primer gran paso, ¿no?, para lo que hoy conocemos como los muros cortinas. ¿Qué vamos a ver en la Bauhaus? La Bauhaus va a ser el primer edificio, uno de los primeros edificios en utilizar una de sus fachadas muro cortina, que tuvo un intento anterior, lo vamos a ver, ¿no? Pero es como toda una sucesión digamos, de pruebas, ¿no? La eliminación de los muros de piedra, de gran grosor con elementos decorativos, las superficies lisas y cristaladas, donde predominan las líneas horizontales y las verticales, ¿no? Es como esta horizontalidad, esta verticalidad para hacer evidente, ¿no?, esta retícula o este esqueleto de acero. ¿Alguna pregunta sobre la Escuela de Chicago? Nada. Bien. Nos movemos a uno de los periodos, bueno, estamos en el mismo periodo, pero ya, nos regresamos a Inglaterra, de hecho, nos regresamos a Inglaterra. Entonces ustedes tienen que, siempre hay que mantener el hilo de, ok, en la clase pasada hablamos sobre el historicismo, la arquitectura del siglo XIX, ¿cierto? Que paralelamente se producía una nueva moda, ¿no? Estilística, el historicismo, que devino en el eclecticismo, cuando se están combinando dos estilos, o más de dos estilos de épocas del pasado, ¿no? Entonces aquí nos estamos moviendo ya al finales del siglo XIX con uno de los movimientos artísticos más importantes del principio del modernismo, para que lo escriban con su nombre y apellido, y uno de los que más disfruto es el movimiento de la Arts and Crafts, que voy a tratar de trabajarlo en lo que apenas nos queda de la obra, ¿verdad? Ya venimos, ¿no?, del historicismo, de una arquitectura de la ingeniería, que es conocido, es decir, como un hecho, como su contexto histórico está marcado por dos hechos importantes, ¿no? La revolución técnica o la consolidación de esta era industrial y las limitaciones paralelamente a que sean las formas estilísticas del pasado, ¿ya? Revisamos, no vimos el Palacio de Cristal, uno de los emblemas de la arquitectura de la ingeniería, y aquí estamos posicionando desde los principios del modernismo. Prácticamente se pueden enmarcar en esta ventana de tiempo, en la última década del siglo XIX y
hasta la segunda década del siglo XX. Y me estoy refiriendo a los inicios, ¿verdad?, del modernismo, ¿no? Entonces, acá hay un espíritu de la búsqueda de una nueva forma de vida como consecuencia de la consolidación de la era industrial. Ustedes tuvieron la tarea de ver, ¿no?, de ver la película de Fritz Lang, Metrópolis, que es como el testimonio mudo, de hecho, el testimonio mudo de lo que se veía en la época. Pero claro, Fritz Lang, no es pública la palabra, me va a ayudar, en 1927, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que, bueno, casi ya entrando en la tercera década del siglo 30, del siglo 30 a la tercera década del siglo 20, pero es lo que está retratando, la realidad de una época en la cual prácticamente es como que las máquinas han tomado un papel fundamental, casi que primario, frente al trabajo de los humanos, ¿no? Y todo lo que se ha perdido de esta tradición, ya estamos reflexionando de parte del arte y la artesanía, el trabajo manual, ¿verdad?, como fue reemplazado por el trabajo mecánico que se produce en las fábricas, y esto tuvo como consecuencia que estos artesanos, y que incluso los campesinos que se dedicaban a trabajar las tierras, dejaron su trabajo, ¿no?, los artesanos también, y dejaron su casa en las afueras, en los campos, en los pequeños pueblos, y se tuvieron que trasladar a las grandes metrópolis a trabajar, ¿no?, en lo que parecía es como, bueno, la nueva fuente, ¿no?, fuente de trabajo que eran estas fábricas, ¿no? Y vemos cómo, qué pasaba, que en Inglaterra se establecieron las 10 horas laborales, ¿verdad?, en las cuales eran admitidos niños desde 9 años para trabajar en las fábricas, ¿no? Y esto produjo una serie de reflexiones y críticas y de que pensadores, como entre ellos Karl Marx, pudieran, o escritores, otro tipo de escritores de literatura, incluso de ficción, reflexionar en su obra una nueva sociedad, una sociedad en donde no esté supeditada al trabajo inhumano de las 10 horas diarias en la fábrica, ¿verdad?, donde la expectativa de vida era de máximo de 50 años, ojo con esto. Entonces, esto es lo que estaba marcando, todo este contexto estaba marcando el inicio de una nueva era, no solamente a nivel del siglo XX, sino también una nueva era en la arquitectura. Entonces, esto como trae consecuencias, que les dejo también otra referencia de como un testimonio de la época que se vivía, eran los Modern Times, o en los tiempos modernos, la película de Charlie Chaplin, que es también como una crítica a de hecho, a un sistema capitalista en donde el labor de las personas era un labor esclavizado, ¿no?, en función de estas máquinas, en función de las máquinas que los dueños eran, ¿no?, el dinero que producían estas máquinas o estas fábricas, ¿verdad?, llegaban a unas cuantas manos, ¿no? Y eso es lo que se está tratando, y lo que se retrataba también en la metrópolis, ¿no? Es como el amplio sesgo que había, o la separación entre las clases sociales, en donde crecía más la clase obrera y las clases más pudientes, la élite, la acaparaban unas cuantas personas, ¿no? Entonces, también, ¿no?, testimonio de esos tiempos, los tiempos modernos que retrata Charlie Chaplin en su película. Pero en el campo de la arquitectura, todo esto que trajo de consecuencias puntualmente
lo que decíamos antes en el caso de Chicago, ¿no? Que se necesitaba diseñar más residencias, ¿no? Este, para poder albergar a mayor cantidad de población que venían de los campos hacia las ciudades, ¿no? Y tenían que construir unidades habitacionales de una manera más eficiente. Siempre otro criterio es la economía, que sea más económica, para poder solventar ese déficit habitacional que sigue siendo un tema pendiente de la arquitectura y del urbanismo del siglo XXI. ¿No? Nuestros grandes problemas, los grandes problemas que no ha podido resolver la arquitectura y el urbanismo es el déficit habitacional, pero evidentemente no es un tema que solo puede no solo le puede dar respuesta a un arquitecto, a un urbanista y otras gente, ¿no? Que entran en juego. Entonces, aquí voy a dar espacio, no entrada a esta otra línea de tiempo, ¿no? De 1880 a 1925, vemos estos tres, en estos cuadros, vemos estos tres movimientos muy importantes, influyentes, no solamente en Europa, sino también porque se traslada esta tradición hasta América, de hecho, e incluso Asia, porque el Arts and Craft, fíjense bien que tuvo un periodo relativamente corto de existencia, fue un movimiento que tuvo una gran influencia en Estados Unidos y uno de sus seguidores más acérrimos sería Frank Wright, pero también en Japón, es decir, se trasladó, ¿no?, este movimiento de Arts and Craft hasta Japón, hasta Asia, ¿ya? Pero de las ideas de Arts and Craft también se originan uno de los movimientos más importantes alemanes, que fue la Deutsche Werkbund. Y que la Deutsche Werkbund fue, de hecho, el movimiento que originó a su vez la Bauhaus. Entonces, desde la Bauhaus podemos encontrar, o en la Bauhaus podemos encontrar pensamientos, ¿no? Pensamientos que surgen del Arts and Craft. Voy a tratar no voy a llegar hasta la Bauhaus, de hecho no voy a hablar sobre los alemanes en esta clase, no me da chance. Solo me voy a concentrar en el Arts and Craft, ¿no? Pero esta es una línea de tiempo que la vamos a seguir en la próxima clase, ¿no? Entonces, para hablar del Arts and Craft, ¿no?, tenemos que estar claro que se origina en una época donde se consolida, ¿no?, esta era industrial, y que la era industrial, ¿no?, está provocando grandes cambios y lo está provocando de una manera muy rápida, ¿no? Cambios en lo económico, en lo político, en un sistema implantado, un sistema capitalista, evidentemente, está provocando cambios en la arquitectura y evidentemente en la sociedad, ¿ya? Entonces, en corto o en síntesis, el Arts and Craft se basa en la unificación del arte con el socialismo como un sistema, ¿no?, social, ¿no?, de una sociedad que tiene tendencia a mejorar. Entonces, ¿cómo lo pensaba el Arts and Craft? Primero, porque desde sus construcciones, de sus teorías, de hecho, William Morris, uno de sus representantes más importantes del Arts and Craft, formó una liga socialista, era activista, tenía mucho interés por la política, ¿verdad? Abogaba por una reforma económica y por una reforma evidentemente también social, una sociedad igualitaria en condiciones. La esencia del movimiento fue antiindustrial, que este fue uno de los cambios que vamos a ver en la Deutsche Werkbund, porque dejó de ser antiindustrial, mientras que el movimiento Arts and Craft abiertamente rechazaba la industria, el proceso industrial, ¿verdad?, de crear arte, de crear edificios, de crear artefactos del día a día que está reemplazando el oficio del artesano, ¿no? Y por eso es que revaloró el Arts and Craft los oficios medievales, ¿ya? Y así se ven los oficios medievales. Estos son los oficios medievales, ¿no?, que en el medievo son estos gremios, ¿no?, los gremios de los carpinteros, de los ebanistas, de quienes trabajan con
con el cuero, con textiles, con qué sé yo, ¿no? Que cada gremio tenía una asociación y era un conjunto, ¿verdad?, de miembros que transmitían su oficio, su labor de artesano de generación en generación, porque eso ya se estaba perdiendo, ya se había perdido con, ¿no?, la revolución industrial. ¿Ya? Entonces, esta era una sociedad a la cual William Morris, uno de sus representantes, aspiraba, una sociedad que valora el trabajo manual, no artístico del artesano. Él lo que quería era lograr esa fusión entre la arquitectura, las artes, las artesanías, ¿ya? Y deja por fuera la ecuación la industria. John Ruskin, no una figura influyente para este movimiento de Arts and Crafts, no era ningún arquitecto, era un teórico, filósofo, activista también, que tuvo mucha influencia, eso sí, sus escritos tuvieron muchas influencias. Él centró sus teorías en una examinación entre cuál era la relación que existía entre el arte, la sociedad y el trabajo, ¿no? Y estas ideas, porque lo que exponía en sus escritos era como esta preocupación, ¿no?, que la sociedad se estaba volviendo una sociedad basada en clase, ¿no?, en clases separadas por sus clases sociales, estatus sociales, ¿no?, y que el trabajo tenía mucho que ver con eso, ¿no?, el trabajo esclavizado, ¿no?, del obrero en estas fábricas, y ya lo había dicho, ¿no?, que el dinero solamente se distribuye en unos pocos. Esto es una preocupación que al día de hoy, ¿no?, lo vemos en temas como el ambientalismo, la sostenibilidad, etcétera. Es decir, fue un adelantado de su época, John Ruskin, porque también la preocupación no solamente era económica, también los daños ambientales que producía la revolución industrial, ¿no?, en las ciudades. Vamos a lo importante, cuál fue su influencia en la arquitectura. Hace Ruskin una distinción entre arquitectura y construcción. Para él la construcción va a tener un fin utilitario, una construcción puede ser una estación de ferrocarril, pero la arquitectura, y aquí es como un punto interesante, ¿no?, es lo que contiene ornamento que embellece y agrada a una sociedad. Esto es muy importante, porque aquí lo que está haciendo Ruskin es que primero está argumentando, como filósofo, ¿verdad?, que el ornamento tiene el propósito de alegrarle la vida al hombre, ¿ya? Que el ornamento, y él está viendo el ornamento en la arquitectura, es como que si estés produciendo una artesanía, un artefacto de arte, ¿no?, manualmente, que lo están haciendo las manos de un artesano, ¿no? Y él decía que el ornamento es producto del estado creativo de un hombre, ¿no?, que está lleno de placer y de felicidad. Es un poco inocente, no sé si la palabra es inocente, pero es decir, es como algo es bello porque se hizo con placer, y cuando se hizo, en el momento que se hizo, quien lo hizo estaba lleno de felicidad, ¿ya? Entonces todo lo bello, todo lo ornamentado, todo lo que embellece nuestra sociedad ha sido hecho con el placer de hacerlo. Y no es el mismo, es ese placer que tienen los obreros trabajando en estas fábricas, 10 horas al día. Espero que se vaya entendiendo, ¿ya? Entonces aquí lo que está haciendo es relacionando, el ornamento prácticamente con el bienestar de la sociedad, ¿ya? Esto es lo importante, y más importante es porque que argumenta que la arquitectura es el reflejo de una estructura social saludable, una sociedad feliz, contenta, ¿ya?
Y bien, Ruskin era un hombre de las letras, ¿ya? Crítico del arte, crítico de la arquitectura, filósofo, activista, y William Morris era el diseñador, es decir, era un hombre de acción, ¿ya? William Morris fue el seguidor más importante de Ruskin, ¿no? Y muy interesante porque también escribió novelas, ¿no? Yo les decía, era editor, era un hombre de negocios, era ilustrador, era diseñador, activista político, perteneciente a la Liga Socialista. Era un hombre bastante interesante. Y fue de los fundadores, ¿no? Junto a Ruskin, del Arts and Crafts como un movimiento. Y entonces ya vamos al Arts and Crafts. El Arts and Crafts se asocia con diferentes tipos de diseño, incluyendo la carpintería, la tipografía, la impresión de libros, los textiles, la arquitectura y diseño de interiores. Es decir, todo esto, Ruskin decía, todas las artesanías, más el arte, más la arquitectura, tienen que verse unificadas como un todo. Es decir, en lugar de que nuestros edificios estén hechos con elementos fabricados de manera no mecánica, donde no está la mano del carpintero, del ebanista, del obrero que te está construyendo los edificios con materiales naturales. Eso es lo bonito de la arquitectura, él decía. No una arquitectura sin vida, que es la arquitectura que está utilizando estos elementos fabricados en masa, ¿no? Sin alma. Él decía que no tenían alma. Entonces, lo que él resuelve es crear este nuevo movimiento y se asocia, él tiene su propio estudio de diseño y se asocia con diferentes gremios, entre ellos, bueno, aquí vemos una icónica de un diseñador arquitecto de Macintosh, Lacianis Cranston. Es un ícono porque es como una muestra. Está entre la artesanía, es decir, el trabajo de la carpintería hecha a manos, pero que hay diseño. Hay un diseño depurado. Es decir, la artesanía también pasa por un diseño. Entonces, ahí también vamos a ver los textiles o los wallpapers con motivos de la naturaleza. Todo lo que nos acerque a la naturaleza para John Ruskin era lo que beneficia a un estado mental y físico y tal, ¿no? Él decía, hagamos nuestras viviendas huyendo prácticamente de estas metrópolis, huyendo del ruido de las fábricas, de estas industrias que están contaminando nuestros ríos, que realmente eso sucedía, que están contaminando nuestros cielos, ¿no? Y llevamos nuestra vivienda, nuestras casas en el campo, en la tranquilidad del campo, y prácticamente esto era como una utopía creada por William Morris. Entonces, aquí vemos diseños, ¿no? Diseños, todo esto es diseñado por miembros de su estudio, entre carpinteros, textileros, etc. Ya, miren los sofás, cómo se muestran los motivos florales en los tapices, la utilización de la madera. No vamos a ver una viga de acero acá, sino que va a ser todo producto, digamos, de materiales naturales. ¿Ya? Principios ideales del Arts and Crafts, voy a mover rápido. La belleza es una estética simple, refinada, utilidad, diseño simple funcional. Aquí siempre siguiendo esta idea de que lo que funciona es bello, lo que es útil es bello, ¿no? Si algo no está siendo utilitario, no está satisfaciendo una necesidad, entonces no va a ser bello. Porque también recordemos que se oponía, o recordemos entre este rechazo a una sociedad capitalista, a un sistema capitalista, rechazaban el consumismo, consumir por consumir. ¿Y quiénes estaban decidiendo qué productos se iban a consumir? Pues quienes estaban eran los dueños de la fábrica. Y él decía, pero si el producto no es útil y un producto solamente para hacer consumir a la gente, entonces no es bello. ¿Ya? Entonces, él también hablaba de enseñarle a la sociedad
a consumir de manera consciente. Reforma social, individuos más racionales, una sociedad más armoniosa, un estilo de vida simple, artesanía de alta calidad y objetos al alcance de todos, armonía con la naturaleza, espacio para la paz interior, lejos de los puestos de trabajo y las fábricas. Estos son los ideales, ¿no? Realmente el Arts and Crafts no estipulaba cómo construir, sino que cuáles son los principios sobre los cuales se basaba una arquitectura ligada al bienestar de una sociedad. Vemos el ejemplo de su propia casa, la Casa Roja, la Red House, conocida, ¿no? Y también hoy día es un museo abierto, en donde William Morris, ¿no?, pone en práctica esta unión entre el arte, la artesanía y la arquitectura. Todo esto es diseñado junto con Philip Webb. De hecho, Philip Webb diseña la arquitectura, no se encarga de la arquitectura, William Morris se va a encargar del resto, ¿no?, del interiorismo, ¿no? Esto es lo que hacía William Morris. En el Museo de Albert, Victoria Albert en Londres hay una colección inmensa de los tapices de William Morris. Y en la Casa Roja pues, se mantienen como tal los muebles originales de su vivienda, que fueron creaciones de él mismo. ¿Ya? Entonces aquí vemos la utilización de las maderas, de tapices, y fíjense que es una simplificación de las formas. La madera, las mesas, ¿no?, están bastante simplificadas, que ahora mismo lo vemos como muy natural, pero en su época era bastante distinguible, ya no eran los muebles victorianos de la época, ¿no?, moda de la época. Y así podía lucir también una arquitectura del movimiento del Arts and Crafts, ¿no?, que parece una arquitectura de campo. Esto bien para William Morris, esto bien puede estar en una ciudad, ¿ya? Porque replicaba o tomaba como ejemplo la arquitectura de campo, ¿no? Los techos, la simetría, era también muy libre en ese sentido, pero el ideal era una arquitectura de campo. Y por último, las características de la arquitectura como tal de Arts and Crafts: fidelidad a los materiales, ser fiel a los materiales. Si vas a aplicar madera, no le pongas un revestimiento de mármol. Es como, esto es obvio, ¿no? Formas simples, también tiene una preocupación económica, evidentemente, motivos naturales, eso está expuesto en los tapices, en los wallpapers, tapices, en los textiles, etc. Las tradiciones vernáculas que provienen del campo, de la generación en generación también. Y las técnicas de construcciones tradicional, opuesta o rechazando las construcciones industriales. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí logré rápidamente explicar el Arts and Crafts. Entonces, en la próxima semana, bueno, de hecho no en la próxima semana, en la próxima sesión, vamos a ver cómo este movimiento inglés o las ideas alrededor de este movimiento inglés va a producir efectos muy importantes en los movimientos alemanes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de cerrar la sesión? No, profe. Uh-huh.
Correcto, correcto, porque los primeros intentos de estos productos utilitarios, bueno, estos artefactos que salían de la fábrica, estaban desprolijos, es decir, eran los primeros intentos, digamos, eran productos sin diseño como tal, ¿verdad? Eran feos, tal vez con materiales malos que se descomponían rápidamente, y luego tuvieron que evidentemente mejorar la calidad de sus productos y replicar, ¿verdad?, lo que veían, como decía, en el museo, digamos, replicar la mente del artista, pasar por un diseño, primero que el artista diseñara lo que se iba a fabricar en masa, y eso se perfeccionó con los alemanes, ¿no? Los alemanes muy inteligentes en el sentido de que, ok, necesitamos, es verdad, que nuestros productos sean de mejor calidad, ¿verdad? Asegurarnos la calidad de nuestros productos. Esto es un lema siempre muy alemán, porque el alemán siempre quiere que su producto dure por años, y no consumir uno hoy y mañana reemplazarlo, no. Y se vieron la necesidad de mejorar la calidad de sus productos, pero también vieron la gran necesidad de que se diseñaran sus productos. Y esto fue un gran éxito para los alemanes. Lo que al inicio de esta revolución técnica fue un fracaso, estos primeros productos que salían fallidos, feos, horrorosos, y que Ruskin criticaba, se fueron mejorando, ¿no? Y hasta el punto que estamos sometidos a una, digamos, al consumismo, ¿no? Es como que queremos siempre el producto al día de hoy, en la actualidad, ¿no? Es como el último producto, porque tiene un mejor diseño, y porque el diseño se mejoró en este sentido, y porque el iPhone mejoró la cámara, y porque no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Entonces siempre estamos sumidos en el consumismo, en consumir lo novedoso porque se mejoró su diseño, ¿ya? Y esto fue una estrategia del capitalismo de principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, ¿no? Cómo hacer que la gente consuma, ¿no? Y fue el diseño que hoy es el diseño que nos atrapa, ¿no? Que nos atrapa a consumir y seguir reemplazando, y no, pero es que ahora yo quiero el auto del año, ¿no? Porque tiene, no sé, mejoró su diseño en esto y esto, etc. Y bueno, espero que pasen unas buenas vacaciones de Semana Santa. No se olviden de hacer la tarea, bueno, tienen hasta el 24 de abril, mientras yo voy a corregirles todas sus tareas, las que tenemos hasta el momento. Cualquier consulta después de la Semana Santa, honestamente. Y que disfruten, chicos. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches, profe. Chao. Bye. Buenas noches. Bye.